La sala estaba en silencio excepto por el suave zumbido de los ventiladores de techo. Todos los ojos estaban fijos en el joven sentado en el estrado de los testigos. No tenía más de 11 años, tenía el pelo castaño desordenado y los ojos muy abiertos, que reflejaban más dolor del que cualquier niño debería soportar. Su voz temblaba, pero era lo suficientemente firme como para llegar a toda la sala. Me hizo mantenerlo en secreto, dijo el chico agarrando el borde del estrado con fuerza. Dijo que nadie me creería porque era pastor, pero lo hizo. Me tocó más de una vez. Los jadeos recorrieron la sala del tribunal. El pastor, un hombre llamado Reverendo Elijah Walker, estaba sentado estoico en su silla, pero un leve movimiento de su boca delató su inquietud. Su abogado le susurró algo al oído, pero sus ojos nunca dejaron al chico. Le dije que parara, pero no lo hizo. El chico continuó. Las lágrimas brotaron de sus ojos derramándose sobre sus pálidas mejillas. Dijo que era nuestro pequeño juego y que si se lo decía, Dios me castigaría. La madre del chico sollozaba en silencio en la galería agarrando un pañuelo en la mano. Algunos miembros del jurado se dieron la vuelta incapaces de cumplir con la mirada del niño, pero los demás la miraron fijamente, sus expresiones eran una mezcla de horror y simpatía. La fiscal dio un paso adelante, sus tacones hicieron un ruido fuerte en el piso pulido. Dylan dijo suavemente, ¿puede decirle al tribunal exactamente lo que sucedió ese día en el sótano de la iglesia? El labio de Dylan tembló cuando abrió la boca para responder, pero justo entonces el abogado defensor se puso de pie, su voz resonó, objeción, su señoría, esta línea de interrogatorio claramente está guiando al testigo. El juez se inclinó hacia adelante con su mazo. A plomo para golpear, la tensión en la habitación era eléctrica, cada respiración contenida en anticipación. Dylan siempre había amado los domingos, eran los únicos días en que su madre no tenía que apresurarse para hacer turnos dobles y siempre comenzaban con panqueques. En el restaurante antes de ir a la iglesia. El reverendo Walker siempre había sido amable, siempre sonriente, tenía una manera de hacer que todos se sintieran importantes, como si importaran, pero las cosas cambiaron un domingo tranquilo después del servicio. Dylan, ¿podría ayudarme a llevar algunas cajas al sótano? El reverendo Walker había preguntado ese día, su voz era cálida y acogedora. Dylan había asentido con entusiasmo, contento de ser útil, el sótano estaba oscuro y olía a moho, pero a Dylan no le importaba. Le gustaba cómo el reverendo le hablaba como un adulto preguntándole sobre sus materias favoritas en la escuela y qué quería hacer cuando creciera. Al principio se sintió bien. Esa fue la primera vez que la mano del reverendo Walker permaneció demasiado tiempo sobre el hombro de Dylan. La primera vez que hizo que Dylan se sintiera incómodo, pero el pastor rápidamente se rió y habló de lo orgulloso que estaba de la ayuda de Dylan y de cómo Dios recompensaba las buenas acciones. Dylan no sabía qué hacer con eso. Tal vez no fue nada, pensó. Luego sucedió una y otra vez. Dylan no sabía cómo decirle a su madre, que siempre se veía tan cansada. No sabía cómo decirle a nadie que el reverendo era un hombre de Dios, alguien en quien todos confiaban y que le creerían. No fue hasta meses después, cuando Dylan escuchó a su madre hablar de otro niño que había dejado de ir a la iglesia, que comenzó a preguntarse si no era el único. El pensamiento lo aterrorizó. ¿Qué pasaría si el reverendo Walker se lo hubiera hecho a otros? ¿Nadie lo habría detenido nunca? Esa noche, Dylan decidió que no se quedaría callado nunca más. Diría la verdad sin importar lo que pasara. ¿Qué? En la sala, el juez desestimó la objeción de la defensa. El testigo puede continuar, dijo asintiendo con la cabeza hacia Dylan. Dylan tragó saliva. Me dijo que era nuestro secreto. Dijo con su voz apenas por encima de un susurro, pero no estaba bien. Sabía que no estaba bien. El fiscal se arrodilló ligeramente para encontrarse con la mirada de Dylan. Eres muy valiente por decir la verdad. Dylan, dijo, ¿puedes decirnos qué te hizo decidirte a dar un paso al frente? La mirada de Dylan se desvió hacia su madre, quien le dio una pequeña sonrisa de aliento a través de sus lágrimas. Porque no se lo puedo hacer a nadie más, dijo Dylan con firmeza. Su voz se hizo más fuerte. No puede lastimar a nadie más. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su martillo. Orden en la corte, exigió, pero antes de que la sala pudiera calmarse, Dylan agregó. Hay algo más que aún no le he dicho a nadie. Toda la sala se congeló. Incluso el reverendo Walker pareció dejar de respirar. El juez se inclinó hacia adelante, frunció el ceño. Continúe, dijo. Dylan respiró temblorosamente. Encontré algo, dijo.
En su oficina es una prueba de lo que hizo. La sala estalló en caos, los reporteros garabatearon furiosamente en sus cuadernos, el abogado defensor se puso de pie de un salto gritando protestas, el juez golpeó su mazo repetidamente tratando de recuperar el control. Las palabras de Dylan quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta pesada y llena de truenos inminentes. La sala del tribunal quedó en silencio cuando las últimas palabras de Dylan resonaron. Los jueces golpearon el escritorio una última vez con un crujido resonante. Joven, dijo el juez, su voz tranquila pero firme, ¿qué quieres decir con prueba? Sé muy específico. El rostro del reverendo Walker palideció, y por primera vez su compostura cuidadosamente mantenida se quebró. Sus manos juguetearon con los papeles sobre la mesa, y su abogado le susurró urgentemente al oído. Dylan vaciló sus pequeñas manos temblando. Yo no sabía qué era al principio, comenzó su voz temblando, pero encontré una caja en la oficina del reverendo. Tenía fotos mías, y de otros niños, y había una cámara dentro. Jadeos y susurros estallaron de nuevo. Una mujer en la galería se desmayó y otro hombre tuvo que ser sujetado mientras gritaba, enciérrenlo. La voz severa del juez atravesó el alboroto. Orden en la corte, limpia la galería si este comportamiento continúa. El fiscal dio un paso adelante rápidamente con su expresión valiente pero serena. Dylan, estás haciendo un trabajo increíble, gracias por compartir eso con nosotros, dijo suavemente con cuidado de no presionarlo. ¿Puedes decirnos cómo encontraste esta caja? Dylan asintió con la cabeza, su garganta se movía mientras tragaba nerviosamente. Fue hace unas semanas. El reverendo Walker me pidió que fuera a buscar su Biblia a su oficina. Cuando la estaba buscando abrí el cajón equivocado. Fue entonces cuando vi la caja, estaba escondida debajo de unos papeles. ¿Qué hiciste cuando la viste?, preguntó con su tono gentilmente. Me asusté. Dylan admitió que pensé que tal vez estaba en problemas por encontrarlo. Cerré el cajón y me fui, pero luego volví con mi teléfono y tomé una foto de la caja. Tu teléfono. Las cejas del fiscal rose. ¿Todavía tienes esa foto? Dylan metió la mano en su bolsillo y sacó un viejo teléfono inteligente con la pantalla rota. Se lo entregó al BFF, quien se lo llevó al juez. El abogado defensor se levantó abruptamente. Su señoría, me opongo a toda esta línea de preguntas. Cuestionar esta supuesta evidencia es irrelevante y no ha sido autenticada apropiadamente. El fiscal se volvió hacia el juez. Su señoría, este testimonio se relaciona directamente con los cargos contra el acusado. Si la evidencia es lo que Dylan dice que es, podría corroborar sus afirmaciones. El juez miró al abogado defensor, luego al fiscal. Después de un momento de pausa, dijo que el tribunal hará un receso para un breve examen de la evidencia. Reanudaremos en 20 minutos. El parloteo bajó con un fuerte crujido, y la sala del tribunal estalló en una ráfaga de movimiento. Los reporteros se apresuraron a transmitir el desarrollo explosivo, mientras los espectadores susurraban fervientemente entre ellos. La madre de Dylan corrió al lado de su hijo envolviéndolo en un fuerte abrazo. Lo hiciste también, bebé, susurró con la voz quebrada. Estoy tan orgullosa de ti. Los minutos pasaban lentamente en la sala de espera. Fuera de la sala del tribunal, Dylan se sentó en silencio mirando sus zapatillas. Su madre sostenía su mano, mientras el fiscal caminaba de un lado a otro mirando su reloj. Cada en pocos segundos. La tensión era palpable. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que estaba en juego. Si las fotos y la cámara eran tan incriminatorias como Dylan describió, podrían ser el clavo en el ataúd para el reverendo Walker. Finalmente el alguacil salió y asintió. El tribunal está de nuevo en sesión, anunció Dylan. Sintió que se le retorcía el estómago cuando regresaron a la sala del tribunal. El reverendo Walker parecía más nervioso que antes, su rostro brillaba por el sudor. Su abogado susurró frenéticamente, pero Walker no respondió. El juez se dirigió a la sala del tribunal. Después de una breve revisión de la evidencia presentada, comenzó. Encuentro que el material es de hecho relevante para el caso. Las fotos y la cámara se incorporarán como evidencia. Una oleada de conmoción y satisfacción se extendió por la multitud. El abogado del reverendo Walker se puso de pie de un salto. Su señoría, debo objetar esto. Los derechos de mi cliente están siendo pisoteados, anuló el juez. Interrumpió bruscamente. Abogado, puede argumentar su caso cuando sea su turno. El fiscal dio un paso adelante con su expresión. Resuelto, su señoría. Con esta nueva evidencia solicitamos permiso para interrogar directamente al acusado. El abogado del reverendo Walker se puso rígido. En absoluto. Mi cliente no testificará. El juez levantó una ceja. Ese es su derecho. Sin embargo, le advierto que esta negativa puede generar preguntas en las mentes del jurado. Walker se inclinó para susurrarle algo a su abogado, pero sus manos temblaban visiblemente. Su actitud, que alguna vez fue segura, se había derrumbado bajo el peso de la creciente evidencia. El fiscal se volvió hacia Dylan. Gracias, Dylan. Dijo que ha sido increíblemente valiente. El chico asintió pero no dijo nada. Sus ojos se movieron brevemente hacia el reverendo Walker, quien evitó su mirada cuando los procedimientos del día llegaron a su fin. El fiscal dio un resumen convincente del testimonio de Dylan y la evidencia encontrada en la oficina del reverendo. El jurado escuchó atentamente. Sus rostros eran ilegibles. Fuera de la sala del tribunal, Dylan se sentó con su madre sintiéndose exhausto y aliviado. Por primera vez en meses, no se sentía completamente solo.
sino profundamente abajo él sabía que esto no había terminado, todavía faltaban 9 días más de este juicio, 9 días más, para enfrentar al hombre que lo había escuchado, y tal vez a otros. Mientras se preparaban para irse, un hombre se les acercó, a alguien que Dylan no reconoció, parecía nervioso, haciendo sonar sus manos juntas. Discúlpeme, el hombre dijo, su voz temblando, creo que también lastimó a mi hijo. Diane se congeló su corazón. Palpitaba su madre, se puso de pie, su rostro se endureció. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, tragó fuerte. Mi nombre es Eric, mi hijo solía estar en el coro de la iglesia, dejó de ir hace un año, pero nunca me dijo por qué. Después de escuchar lo que dijo su hijo allí hoy, creo que lo sé. La madre de Dylan apretó los puños. Debería hablar con el fiscal. Lo haré, dijo Eric, pero quería decir gracias, su hijo es más valiente que nadie que conozco. Dylan miró al hombre, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió tan solo. Mientras salían al aire frío de la tarde, Dylan no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. ¿Qué otros secretos había estado escondiendo el reverendo Walker, y cuántas víctimas más estaban ahí afuera esperando el coraje para hablar? A la mañana siguiente, Dylan se sentó en la sala del tribunal de nuevo, agarrando la mano de su madre. El evento del día anterior se sintió como un torbellino de emociones y revelaciones impactantes, pero hoy no estaba solo nervioso, estaba decidido. Sus palabras habían abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Mientras la sala del tribunal se llenaba de espectadores, reporteros y abogados, la tensión era palpable. Todos sabían que el caso ya no se trataba solo del testimonio de Dylan, la evidencia ingresada en la corte, las fotografías y la cámara encontradas en la oficina del reverendo Walker habían convertido este juicio en algo mucho más grande. Había una sensación de que la verdad se estaba desenredando hilo por hilo. Cuando comenzaron los procedimientos, el fiscal se puso de pie. Su señoría, dijo, su tono firme, hemos sido contactados por individuos adicionales que afirman tener información pertinente a este caso. Uno de estos individuos está aquí y ha aceptado testificar por el abogado del reverendo Walker. Se puso de pie de un salto. Su señoría, esto es altamente irregular, mi cliente está siendo emboscado. El juez levantó una mano para silenciarlo. Abogado, si el testimonio del testigo es relevante y creíble, el tribunal tiene el deber de escucharlo proceder. La señorita Bennett, la fiscal, asintió y se giró hacia las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal. El corazón de Dylan se aceleró cuando Eric, el hombre que se había acercado a ellos el día anterior, entró con las manos apretadas en puños a los costados y la mandíbula en una línea sombría. Subió al estrado y juró decir la verdad. Diga su nombre. Para que conste, instruyó el fiscal. Eric Jennings. El hombre dijo que su voz era firme pero teñida de emoción. Estoy aquí por mi hijo. Tyler, el fiscal, se acercó. ¿Puede explicar por qué Tyler no está aquí para testificar? Eric bajó la mirada por un momento. Su rostro se arrugó. Tyler, solo tiene 8 años, está asustado y después de lo que pasó, ya no confía en los adultos, pero me contó lo que le hizo el reverendo Walker. Comenzó cuando Tyler se unió a él. El choir de la iglesia. El estómago de Dylan se retorció. Podía ver el dolor en la cara de Eric, el mismo dolor que había visto en los ojos de su propia madre cuando le dijo la verdad. Eric continuó con la voz quebrada. Al principio parecía inocente. El reverendo felicitaría a Tyler por su canto. Le dio una palmadita en la espalda, pero luego empeoró. Comenzó a pedirle a Tyler que se quedara después de la práctica del coro para ayudar a limpiar. Fue entonces cuando sucedió. Tyler no sabía cómo decírmelo, pero ahora lo sé. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por el sonido de la respiración pesada de Eric. El reverendo Walker se sentó con cara de piedra. Su abogado susurró furiosamente en su oído. El fiscal presionó. Eric, ¿informó de esto a las autoridades? Lo hice. Eric respondió después de escuchar el testimonio de Dylan ayer. Sabía que no podía quedarme callado. Tyler merece justicia. Al igual que Dylan. El fiscal se volvió hacia el jurado. Esta ya no es la historia de un chico valiente que habló en contra de un hombre que abusó de su poder. Se trata de un patrón de comportamiento depredador. Las acciones del reverendo Walker han dejado un rastro de confianza rota y robo. Inocencia. El abogado defensor se levantó abruptamente. Objeción, su señoría, el fiscal está haciendo declaraciones incendiarias. Anuló el juez, dijo su voz firme. Continúe, señorita Bennett. Después del testimonio de Eric, la sala del tribunal se interrumpió para un receso. Dylan y su madre se sentaron en silencio en los pasillos rodeados de murmullos de conversación. Los reporteros se apiñaron en los rincones hablando con urgencia en sus teléfonos. ¿Crees que nos creen ahora?, preguntó Dylan con voz pequeña. Su madre le apretó la mano. Creo que están empezando a ver la verdad, cariño, y eso es por ti. Mientras estaban sentados allí, una mujer se les acercó. Parecía nerviosa, agarrando un bolso desgastado contra su pecho. ¿Son Dylan y su madre?, preguntó vacilante. Dylan asintió. Su madre se puso de pie, su expresión cautelosa. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Lisa, dijo la mujer. Solía ser miembro de la congregación. Mi hijo Marcus solía tocar el piano para la iglesia. Creo que el reverendo Walker también lo escuchó. El rostro de la madre de Dylan se endureció. ¿Cuántos más hay?, murmuró en voz baja. Lisa vaciló. He tenido demasiado miedo de presentarme, admitió,
pero después de escuchar sobre la evidencia en la corte, ayer creo que es hora de que Dylan sintiera una mezcla de emociones, ira, tristeza y un abrumador sentido de responsabilidad. Esta ya no era solo su lucha, era más grande que él. Cuando se reanudó la corte, el fiscal presentó una serie de pruebas condenatorias. Las fotos encontradas en la oficina del reverendo Walker mostraban no solo a Dylan, sino también a otros niños. La cámara contenía imágenes de video granuladas pero inconfundibles que mostraban el comportamiento depredador del pastor. El jurado observó con horror cómo se mostraba la evidencia. Dylan no podía mirar enterrando su cara en el hombro de su madre. Podía sentir el peso de las miradas de todos. La conmoción y el disgusto colectivos llenaban la habitación. La voz de la fiscal era firme cuando se dirigió al jurado. Esta evidencia, junto con los valientes testimonios de Dylan y otros, pinta una imagen clara. El reverendo Walker usó su posición de poder para explotar a los niños bajo el disfraz de guía espiritual. Traicionó su confianza, sus familias y toda la comunidad. El abogado del reverendo Walker intentó desacreditar la evidencia alegando que era circunstancial y obtenida ilegalmente, pero el juez falló en su contra en todo momento. El caso se estaba saliendo de control para la defensa y estaba claro que la fachada de piedad del reverendo Walker se estaba desmoronando a medida que el día llegaba a su fin. El juez despidió al jurado y aplazó la corte hasta la mañana siguiente. Dylan y su madre salieron del edificio rodeados por una multitud de reporteros que gritaban preguntas. Dylan, ¿cómo se siente confrontar a tu abusador? Uno preguntó, ¿crees que el reverendo Walker será condenado? Otro gritó. Dylan no dijo nada, agarrando la mano de su madre con fuerza mientras se abrían paso entre la multitud de cámaras y micrófonos. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento, Dylan se detuvo y miró a su madre. ¿Crees que alguna vez dejará de lastimar a la gente? Preguntó suavemente. Ella se arrodilló y le puso la cara entre las manos. Creo que lo hará, Dylan, por ti, pero justo cuando estaban a punto de subir al auto, un grito vino desde detrás de ellos. Estás arruinando su vida, gritó un hombre. Dylan se giró para ver a uno de los partidarios del reverendo Walker cargando hacia ellos, su cara roja de ira. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia adelante, agarrando a la madre de Dylan por el brazo. Todos ustedes son mentirosos. Escupió. Esto es una trampa. El caos estalló de nuevo cuando los transeúntes intervinieron y los oficiales de policía se apresuraron a separar al hombre de la madre de Dylan. Dylan observó con terror cómo se desarrollaba la escena. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La pelea no había terminado ni por asomo. Los gritos furiosos del hombre resonaron en los oídos de Dylan, mezclándose con los sonidos de pies forcejeando y órdenes gritadas de los oficiales de policía. Tiró al hombre al suelo, inmovilizándolo con los brazos detrás de su espalda mientras se agitaba y gritaba: es inocente, todos ustedes son parte de esto. Dylan se quedó congelado, su corazón acelerado. Su madre lo acercó protegiéndolo con su cuerpo mientras se desarrollaba el caos. Está bien, nena, susurró su voz temblorosa. Te tengo. Los oficiales finalmente pusieron al hombre de pie y lo esposaron mientras continuaba lanzando acusaciones. Uno de los oficiales se acercó a la madre de Dylan. Su expresión era seria pero tranquila. ¿Está bien, señora?, preguntó. Ella asintió aunque sus manos temblaban. Estoy bien, solo estoy conmocionada. El oficial se volvió hacia Diane. ¿Estás bien, amigo? Dylan asintió aturdido, pero sus piernas se sentían como gelatina. Se aferró al costado de su madre, sintiendo el peso de todos los escalones mientras se llevaban al hombre. Sus gritos se hicieron más débiles, pero sus palabras aún flotaban en el aire. Verás, esto es una cacería de brujas. Dios sabe la verdad. Esa noche, Dylan yacía en la cama mirando al techo. Los eventos del día se repetían en su mente. Los testimonios, la evidencia. El hombre enojado. Parecía demasiado para que su cerebro de 11 años lo manejara. Se dio la vuelta y se cubrió la cabeza con la manta tratando de bloquearlo todo, pero el sueño no llegaba. La voz de su madre flotó a través de las delgadas paredes mientras hablaba por teléfono en la cocina. Es como si estas personas no quisieran ver la verdad, dijo. Su voz era baja y cansada. Tengo miedo por Dylan. ¿Y si vienen a por nosotros otra vez? Dylan tragó saliva. No quería que su madre se preocupara más, pero no podía quitarse de encima la sensación de que los partidarios del reverendo Walker no iban a detenerlo. El hombre había sido un pilar de la comunidad durante años. La gente lo adoraba, confiaba en él, creía en él. Para algunos, la verdad era demasiado dolorosa de aceptar. Se sentó en la cama, con la mente acelerada. No solo estaba luchando contra el reverendo Walker, estaba luchando contra la imagen que el pastor había construido para sí mismo. La ilusión que había cegado a tanta gente. A la mañana siguiente, el Palacio de Justicia estaba rodeado de periodistas y espectadores. La multitud se había duplicado durante la noche con personas de ambos lados del caso sosteniendo carteles y cantando consignas. Algunos sostenían carteles que decían, justicia para Dylan, mientras que otros llevaban carteles que proclamaban inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Dylan y su madre llegaron escoltados por la policía y se deslizaron por una entrada trasera para evitar el caos. La sala del tribunal estaba tan llena como el día anterior y la atención era palpable cuando comenzaron los procedimientos. El abogado defensor se puso de pie. Su expresión era sombría pero decidida. Su señoría dijo: a la luz de los acontecimientos de ayer, estamos llamando a un testigo sorpresa al estrado. Los ojos del fiscal se entrecerraron, su señoría. Esto es muy irregular. La defensa no ha revelado este testigo al tribunal. El juez frunció el ceño pero permitió que continuara. Pero le advierto que no se tolerará ninguna desviación del protocolo del tribunal. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron y entró una mujer. Estaba vestida con una blusa y una falda modestas. Su cabello estaba recogido hacia atrás en un tip-bone. Apretaba una Biblia contra su pecho. Su rostro estaba pálido pero resuelto. Mi nombre es Mary Harper, dijo. Cuando subió al estrado, he sido miembro de la congregación del reverendo Walker durante 15 años. El abogado defensor se acercó a ella. Señorita Harper, ¿puede contarle al tribunal sobre sus experiencias con el reverendo Walker? Mary asintió. No ha sido más que amable y generoso. Ha ayudado a tanta gente en nuestra comunidad. Alimentando a las personas sin hogar. Organizando campañas de caridad. Visitando a los enfermos. Nunca lo he visto actuar de manera inapropiada con nadie. El abogado defensor insistió. En su opinión, ¿es posible que estas acusaciones sean parte de un malentendido o tal vez un intento deliberado de empañar la reputación del reverendo Walker? Mary vaciló mirando al jurado. No puedo decir con certeza que lo haya admitido, pero es difícil creer que el hombre que conozco desde hace tanto tiempo pudiera hacer algo así. Dylan sintió una oleada de ira y frustración. ¿Cómo podía defenderlo después de todo lo que había salido a la luz? ¿No vio la evidencia? ¿No escuchó lo que él y Eric habían dicho? El fiscal se puso de pie para el interrogatorio. Señorita Harper, comenzó su tono mesurado. Usted ha descrito al reverendo Walker como un hombre amable y generoso. ¿Estaría de acuerdo en que a veces las personas no son lo que parecen? Mary vaciló. Supongo que es cierto. El fiscal se acercó. ¿Y usted nunca ha presenciado personalmente al reverendo Walker? Solo con ninguno de los niños de su congregación. Correcto. Las manos de Mary se apretaron alrededor de la Biblia. No lo he hecho, así que su testimonio se basa únicamente en su percepción de él, no en ningún conocimiento directo de sus interacciones con las víctimas. Mary asintió de mala gana. Sí, es correcto. El fiscal asintió satisfecho. Gracias, señorita Harper. No hubo más preguntas. A medida que avanzaba el día, la defensa intentó desacreditar la evidencia, sugiriendo que las fotografías y los videos podrían haber sido manipulados o plantados por alguien con rencor contra el reverendo Walker, pero sus argumentos eran débiles y el jurado parecía no estar convencido. Hacia el final del día, el fiscal llamó a otro testigo al estrado, una exsecretaria de la iglesia llamada Linda Carlyle. El testimonio de Linda fue como una bomba. Describió cómo el reverendo Walker una vez le había pedido que destruyera ciertos documentos y limpiara un gabinete cerrado con llave en su oficina. En ese momento no le había dado mucha importancia, pero ahora se dio cuenta de que podría haber estado tratando de ocultar algo. ¿Por qué no se presentó antes?, preguntó el fiscal. Linda bajó la mirada. La vergüenza se reflejó en su rostro. Tenía miedo de que fuera un hombre poderoso y no quería perder mi trabajo, pero después de escuchar lo que Dylan y los demás dijeron, no pude permanecer en silencio más. La sala del tribunal zumbó con susurros cuando Linda bajó. Dylan sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la gente finalmente estaba empezando para ver la verdad. Mientras la corte se aplazaba por el día, Dylan y su madre se preparaban para salir por la entrada trasera de nuevo, pero justo cuando llegaban al pasillo, un hombre salió de las sombras bloqueando su camino. Era otro de los partidarios del reverendo Walker. Su rostro se retorció de rabia. Estás arruinando la vida de un buen hombre, siseó. Espero que seas feliz. Antes de que la madre de Dylan pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia adelante agarrando a Dylan por el brazo. Dylan gritó y su madre gritó pidiendo ayuda mientras el hombre intentaba arrastrarlo. Déjalo ir, gritó, arañando las manos del hombre. La conmoción llamó la atención de los oficiales cercanos que se apresuraron a intervenir. El hombre fue tirado al suelo gritando obscenidades mientras lo sujetaban. Dylan se aferró a su madre, las lágrimas corrían por su rostro, podía sentir el agarre del hombre en su brazo como una marca mientras eran escoltados a salvo a su auto. Dylan no podía quitarse la sensación de que la pelea estaba lejos de terminar. Los muros se estaban acercando al reverendo Walker, pero el peligro seguía siendo muy real. Los eventos del día anterior permanecieron en la mente de Dylan como una pesadilla. No podía escapar de su brazo todavía dolorido donde el hombre enojado lo había agarrado, y cada sombra parecía contener otra amenaza. A pesar de la protección policial afuera de su casa, no podía quitarse la sensación de
Que alguien estaba mirando esperando la mañana llegó demasiado rápido y con ella otro día en la corte la multitud, afuera del juzgado, había crecido aún más una mezcla caótica de partidarios de ambos lados, reporteros hambrientos por el siguiente giro, y espectadores curiosos, carteles ondeando en el aire, algunos en apoyo de Dylan, otros defendiendo al reverendo Walker. Dylan agarró la mano de su madre con fuerza mientras eran conducidos al edificio a través de una entrada privada. El juzgado se sentía asfixiante, el aire denso con la tensión y el zumbido de los susurros. Respiró profundamente, robándose a sí mismo para lo que el día traería. Dentro de la sala del tribunal, el fiscal comenzó su día con una declaración directa y poderosa. Su señoría, dijo dirigiéndose al juez, hoy escucharemos el testimonio de otra persona valiente, que se ha presentado inspirada por el coraje de Dylan. Su relato arrojará más luz sobre él patrón de comportamiento que el reverendo Walker ha intentado tanto ocultar. El abogado defensor se puso de pie de un disparo. Su señoría, objetamos, este es un intento calculado de influir en el jurado con afirmaciones no verificadas. El juez frunció el ceño, pero permitió que el fiscal procediera. Puede llamar a su testigo, dijo el fiscal. Se giró hacia la puerta y un chico que parecía tener unos 15 años entró en la sala del tribunal. Era alto y flacucho, su postura encorvada como si estuviera tratando de hacerse más pequeño. Evitó el contacto con todos mientras subía al estrado. Por favor, diga su nombre para que conste. El fiscal dijo Matthew Carter. El chico murmuró, su voz apenas audible. El fiscal se inclinó ligeramente, su tono suave y alentador. Matthew, usted se presentó con información sobre el reverendo Walker, ¿puede decirle al tribunal por qué decidió hablar? Matthew vaciló, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Vi a Dylan en las noticias, dijo finalmente, y supe que no podía quedarme callada. Mas él me hizo lo mismo. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. El abogado defensor inmediatamente se levantó para objetar, pero el juez lo silenció con una mirada penetrante. Siéntate, consejero, dijo, que el testigo puede continuar. Matthew tragó saliva con fuerza, sus ojos fijos en su regazo. Empezó cuando tenía más o menos la edad de Dylan. El reverendo Walker dijo que yo era especial, que Dios tenía grandes planes para mí. Me hizo sentir importante hasta que no lo hizo. Las lágrimas se casaron en los ojos de Matthew mientras continuaba. Me llamaba a su oficina después de la escuela dominical, diciendo que quería rezar conmigo, pero luego empezó a tocarme. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pensé que tal vez lo estaba imaginando, pero luego empeoró. El estómago de Dylan se revolvió mientras escuchaba la historia de Matthew. Era dolorosamente familiar, cada detalle tocaba una fibra de reconocimiento. Apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. ¿Por qué no le dijiste a nadie? El fiscal preguntó suavemente. Matthew negó con la cabeza. Con la voz quebrada dijo, nadie me creería que iría al infierno por mentir. No sabía qué hacer. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de alguien llorando silenciosamente en la galería. Incluso el juez parecía conmovido, su expresión se suavizó. El fiscal asintió. Gracias, Matthew, eres increíblemente valiente por dar un paso al frente. Cuando Matthew bajó del estrado, pasó junto a Dylan. Sus ojos se encontraron brevemente y en ese momento Dylan sintió una conexión, una comprensión compartida del dolor y el coraje que se necesitaba para hablar. Durante el receso del mediodía, Dylan y su madre estaban sentados en la cafetería del juzgado picoteando sus almuerzos. Ninguno de los dos tenía mucho apetito. El peso del juicio, los testimonios y las constantes amenazas de los partidarios del reverendo Walker estaban pasando factura. Desearía que todo se detuviera, dijo Dylan, revolviendo silenciosamente su sopa con una cuchara. Su madre se estiró sobre la mesa tomando su mano. Lo sé, cariño, pero vale la pena luchar por la verdad. Estás haciendo una diferencia. Dylan asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. La carga se sentía demasiado pesada para la edad de alguien. Su momento de silencio fue interrumpido por el fiscal, que se acercó a su mesa con una expresión seria. Necesito hablar con ustedes dos, dijo sacando una silla. Se le ocurrió algo. Nuestra atención durante el recreo. La mamá de Dylan se tensó. ¿Qué pasa? La fiscal bajó la voz. Hemos recibido noticias de que el abogado del reverendo Walker planea acusar a Dylan de inventar su historia. ¿Van a sugerir que usted lo entrenó? ¿Qué? La mamá de Dylan exclamó con voz en alza. Eso es absurdo. El fiscal levantó una mano para calmarla. Lo sé, pero es táctico desacreditarlo y cambiar el enfoque del jurado. Están desesperados, y esta es su forma de contraatacar. El corazón de Dylan se hundió. La idea de ser llamado mentiroso frente a todos era aterrador. ¿Qué hago?, preguntó con voz temblorosa. ¿Te apegas a la verdad?, dijo el fiscal con firmeza. Intentarán desconcertarte, pero ya has demostrado lo fuerte que eres. Sigue siendo honesto. Cuando el tribunal reanudó la sesión, el abogado defensor no perdió tiempo en lanzar su ataque. Se puso de pie y se dirigió al jurado con su voz llena de escepticismo. Damas y caballeros, hemos escuchado algunas afirmaciones impactantes en los últimos días, pero debemos preguntarnos qué tan confiable es este testimonio. ¿Es posible que Dylan, alentado por su madre, inventara esta historia para ganar atención o compensación financiera? La madre de Dylan se levantó de su asiento. ¿Cómo se atreven?, gritó, pero el juez rápidamente golpeó su martillo. Orden en el tribunal. Ladró. Consejero, camine con cuidado. El abogado defensor sonrió. Por supuesto, su señoría. Solo deseo explorar la posibilidad. Se acercó a Dylan en el estrado de los testigos. Entrecerró los ojos. Dylan dijo con un tono burlonamente gentil.
Has sido muy valiente durante todo este juicio, pero tengo que preguntar. ¿Estás absolutamente seguro de todo lo que has dicho? ¿No es posible que tus recuerdos sean confusos? Las manos de Dylan agarran el borde del estrado. No estoy confundido, dijo con voz temblorosa, pero resuelta. Sé lo que hizo. El abogado se inclinó ligeramente y tu madre alguna vez sugirió que... Deberías decir que tal vez te ayudó a recordar ciertos detalles. Dylan negó con la cabeza, su mandíbula se tensó. No le dije lo que pasó porque era la verdad. La expresión del abogado defensor se endureció y abrió la boca para presionar más. Pero antes de que pudiera hablar, el fiscal lo interrumpió. Objeción, su señoría, la defensa está acosando. El testigo sostuvo. El juez dijo que el abogado siga adelante. El abogado dio un paso atrás a regañadientes. Pero el daño ya estaba hecho. Dylan sintió el peso de los ojos del jurado sobre él, sus expresiones ilegibles cuando terminaron los procedimientos del día. Dylan y su madre salieron del juzgado flanqueados por oficiales de policía. La multitud afuera se había vuelto aún más hostil, había gritos, una cacofonía de ira y apoyo, pero justo cuando llegaron a su auto, una voz sonó por encima del ruido. ¿Crees que esto terminó? No es así. Dylan se giró para ver a un hombre parado al borde de la multitud sosteniendo un cartel de que R. Walker es inocente. Su rostro estaba retorcido por la rabia mientras señalaba directamente a Dylan. «Pagarás por esto», el hombre gritó. «Todos ustedes lo harán». Los oficiales se movieron rápidamente para bloquearlo. Pero el corazón de Dylan latía con fuerza cuando entró al auto. Se alejaron. La voz del hombre resonó en su mente, un escalofriante recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Las amenazas ya no eran solo susurros o miradas de los partidarios del reverendo Walker, eran fuertes, directas y personales. Para cuando Dylan y su madre llegaron a su pequeña casa esa noche, su teléfono ya había vibrado con 2 mensajes de correo de voz llenos de acusaciones y advertencias odiosas. «Esto no está bien», murmuró cerrando la puerta detrás de ellos y revisando las cerraduras 2 veces. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras bajaba las persianas. «Nos tratan como si fuéramos los criminales». Dylan se sentó en la mesa de la cocina tratando de concentrarse en su tarea, pero el lápiz temblaba en su mano. «¿Por qué nos odian tanto?», preguntó en voz baja. Su madre se volvió hacia él. Aquí los ojos se suavizaron a pesar del estrés grabado en su rostro. «No nos odian, Dylan, odian la verdad. El reverendo Walker construyó su vida sobre una mentira, y tú la estás derribando. A la gente no le gusta admitir que la han engañado». Dylan asintió, aunque no entendía del todo. Todo lo que sabía era que estaba asustado de la ira. La gente afuera tenía miedo del juicio, miedo de los recuerdos que lo perseguían cada noche. Más tarde, mientras yacía en la cama mirando al techo, escuchó el leve zumbido de la voz de su madre a través de la pared. Estaba hablando por teléfono otra vez, probablemente con el fiscal o uno de los oficiales de policía asignados para vigilar su casa. No podía entender las palabras, pero su tono era agudo, casi suplicante. Cerró los ojos con fuerza, deseando que el sueño lo alejara de todo, pero el sueño no llegó. En cambio, se encontró repitiendo las palabras del abogado defensor de antes. ¿No es posible que sus recuerdos sean confusos? ¿Y si no le creyeron? ¿Y si el reverendo Walker se salió con la suya? Al día siguiente, en la corte, la tensión era más pesada que nunca. Las expresiones del jurado se estaban volviendo más difíciles de leer e incluso el juez parecía más cansado. Su voz se entrecortó cuando llamó. El procedimiento para ordenar al fiscal se puso de pie. Primero su postura erguida y su voz firme. «Su señoría, la defensa ha intentado socavar la credibilidad de Dylan, sugiriendo que su testimonio no es confiable. Hoy tenemos la intención de demostrar lo contrario». Se giró hacia la parte trasera de la sala donde entró una mujer mayor con cabello canoso y expresión seria. Caminaba con la confianza de alguien que había pasado su vida imponiendo respeto. «Su señoría, esta es la doctora Elaine Fisher, una psicóloga infantil licenciada y experta en trauma». El fiscal dijo que revisó el caso de Dylan y está aquí para brindar información sobre la confiabilidad de su testimonio. El abogado defensor se levantó de inmediato. «Su señoría, nos oponemos a este testigo. Este juicio se trata de hechos, no de opiniones». El juez frunció el ceño. «Anuló la corte. Escuchará el testimonio del Dr. Fisher». El Dr. Fisher prestó juramento y subió al estrado ajustándose las gafas antes de dirigirse a la corte. El trauma en los niños a menudo se manifiesta de maneras que pueden hacer que sus relatos parezcan fragmentados o inconsistentes. Ella comenzó, sin embargo, una investigación exhaustiva. Muestra que estos relatos son abrumadoramente veraces, especialmente cuando el niño no tiene motivo para inventar su historia». El fiscal asintió. El Dr. Fisher, en su opinión profesional, las declaraciones de Dylan se alinean absolutamente con el comportamiento de un niño que ha experimentado un trauma. El Dr. Fisher dijo sin dudarlo su renuencia a hablar inicialmente. Sus recuerdos detallados de eventos específicos y sus respuestas emocionales son todas consistentes con alguien que ha experimentado abuso. El abogado defensor trató de hacer agujeros en su testimonio durante el interrogatorio, sugiriendo que los recuerdos de los niños podrían estar influenciados por factores externos como el entrenamiento de los padres o la cobertura de los medios, pero la doctora
Fisher se mantuvo firme con calma desmantelando cada argumento con evidencia y experiencia para cuando bajó del estrado, Dylan sintió un destello de esperanza por primera vez en días, se sintió como si alguien estuviera luchando tan duro por él como él luchaba por sí mismo. Durante el recreo del almuerzo Dylan y su madre se sentaron nuevamente en la cafetería del tribunal, esta vez se les unió el fiscal que parecía más decidido que nunca. Lo estás haciendo muy bien, Dylan dijo ofreciéndole una pequeña sonrisa. No dejes que sus tácticas te afecten, se están agarrando a un clavo ardiendo. Dylan asintió, aunque su apetito todavía era inexistente. ¿Qué pasa si no lo hacen? Créeme, preguntó en voz baja. La fiscal se inclinó hacia adelante. Su expresión se suavizó. La verdad está de tu lado, Dylan, y las pruebas que hemos presentado son contundentes. Pero recuerda que no se trata solo de ganar un caso, se trata de asegurarnos de que el reverendo Walker nunca vuelva a lastimar a nadie. Lo que has hecho al hablar ya es más que suficiente. Dylan asintió de nuevo, aunque el movimiento de cabeza en su estómago se negó a aflojarse cuando la corte se reanudó. La defensa llamó a su siguiente testigo, un viejo amigo del reverendo Walker llamado James Milton. Gritos e insultos sonaron de los partidarios del reverendo Walker, mientras otros coreaban en apoyo de Dylan y las otras víctimas, pero cuando se acercaron a su auto, una piedra salió disparada de la multitud y se estrelló contra la ventana del lado del pasajero con un estruendo ensordecedor. «Sal de aquí», gritó alguien, «estás arruinando su vida». Los oficiales de policía se apresuraron a contener a la multitud mientras Dylan y su madre se agachaban en el auto. Sus respiraciones se aceleraban y el vidrio poco profundo cubría el asiento y las manos de Dylan temblaban mientras se aferraba a su madre. «Está bien», dijo ella aunque su voz temblaba. «Estamos bien», pero cuando el auto se alejó, Dylan no pudo evitar sentir el peso de la lucha que se avecinaba. La verdad estaba ahí ahora, pero tenía un costo y la batalla estaba lejos de terminar. El sonido del vidrio roto se repitió en la mente de Dylan toda la noche cada vez que enviaba una sacudida de miedo a través de su cuerpo. Incluso horas después del ataque, todavía podía sentir el pánico, el frío mordisco de la realidad. La gente quería silenciarlo. Su madre estaba hablando por teléfono con el fiscal nuevamente. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar. Dylan estaba sentado en el sofá envuelto en una manta mirando fijamente la televisión silenciada. No podía escuchar todo lo que estaba diciendo, pero palabras como protección y escalada se destacaron. Cuando colgó, su rostro estaba mezcla de ira y agotamiento. Se sentó a su lado y lo abrazó. «Están aumentando la presencia policial», dijo suavemente. «Nadie te va a hacer daño, Dylan, te lo prometo», pero su voz delató su propio miedo. Dylan podía oírlo incluso si trataba de ocultarlo. Al día siguiente en la corte la seguridad era más estricta. La multitud afuera había duplicado su tamaño. El ruido casi ensordecedor cuando Dylan y su madre fueron escoltados adentro. Dylan evitó mirar a nadie manteniendo la cabeza gacha y concentrándose en poner un pie delante del otro dentro de la sala del tribunal. La atmósfera era igual de tensa. Los reporteros escribían en rojo en sus cuadernos, las cámaras destellaban, y el jurado parecía cada vez más agotado por el implacable ida y vuelta. El fiscal comenzó el día presentando una nueva pieza de evidencia: registros de la computadora personal del reverendo Walker. Estos registros mostraban intercambios de correo electrónico sospechosos con ciertos miembros de la congregación, así como archivos encriptados a los que los investigadores todavía estaban trabajando para acceder. Esta evidencia respalda aún más el patrón de manipulación y ocultamiento que hemos visto a lo largo de este caso. El fiscal dijo que el reverendo Walker no solo cometió estos crímenes, él hizo grandes esfuerzos para ocultarlos. El abogado defensor se opuso de inmediato argumentando que los correos electrónicos eran circunstanciales e irrelevantes, pero el juez permitió que la evidencia se mantuviera. Una pequeña victoria para la fiscalía. Más tarde, esa tarde, la defensa llamó al reverendo Walker al estrado. La sala quedó en silencio mientras el pastor se levantó lentamente de su asiento, ajustándose el cuello y caminando hacia el estrado de los testigos. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, como si estuviera seguro de su propia inocencia. «Reverendo Walker», el abogado defensor comenzó, «¿puede decirle al tribunal cómo estas acusaciones han afectado su vida?» Walker suspiró, su voz cargada de emoción. «Estas acusaciones han destruido dijo, he dedicado toda mi carrera a servir a Dios y a mi comunidad. Ser acusado de actos tan viles es devastador». Miró al jurado. Sus ojos brillaban con lo que parecían ser lágrimas. «He amado y cuidado a los niños de esta congregación como si fueran míos. Pensar que alguien pudiera creer que les haría daño, me rompe el corazón». Dylan sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo podía sentarse allí y mentir tan fácilmente? ¿Cómo podía actuar como si fuera la víctima? El abogado defensor continuó. ¿Alguna vez ha actuado de manera inapropiada hacia alguno de los niños de su congregación? Nunca, dijo Walker con firmeza, su voz firme. Estas acusaciones son infundadas. Creo que me están atacando por mi posición en la comunidad. El fiscal se puso de pie para el interrogatorio. Su expresión era acerada. Reverendo Walker, ella comenzó. Usted ha afirmado amar y cuidar a los niños de su congregación, ¿es correcto?
Sí, respondió Walker, y sin embargo usted guardaba fotografías y videos de estos niños en su oficina, imágenes que eran inapropiadas y explotadoras. ¿Cómo explica eso? La compostura de Walker vaciló por un breve momento. Esos materiales fueron plantados, dijo, su voz levantándose levemente. Alguien está tratando de incriminarme. El fiscal levantó una ceja. Plantarlo, ¿por quién? No lo sé, dijo Walker, su rostro tenso, pero puedo asegurarle que esos archivos no son míos. El fiscal se acercó, su voz se volvió más aguda. Reverendo Walker, está sugiriendo que los miembros de la ley de su propia congregación, o tal vez incluso las propias víctimas, pueden aspirar a fabricar esta ¿evidencia? No sé quién es el responsable, dijo Walker con la voz quebrada levemente, pero sé que soy inocente. La expresión del fiscal se endureció. No hubo más preguntas mientras el tribunal hacía un receso por el día. Dylan y su madre fueron escoltados a través de una entrada lateral, evitando la multitud de manifestantes y simpatizantes, pero incluso lejos de la multitud la tensión era palpable. El juicio estaba entrando en su fase más crítica, y todos podían sentirlo en casa. Dylan se sentó en el sofá con su madre viendo The Evening News. El juicio era la historia principal, y las imágenes del reverendo Walker en el estrado se reproducían una y otra vez. Sus negaciones entre lágrimas dominaban la cobertura. La gente le va a creer, dijo Dylan en voz baja, su voz temblorosa. Es un pastor, confían en él. Su madre se detuvo, él la abrazó con fuerza y la verdad saldrá a la luz. Dylan dijo que siempre lo hace, pero incluso mientras decía las palabras, su voz sonaba hueca. Ambos sabían que la verdad no siempre era suficiente. A la mañana siguiente, el tribunal se reanudó con una bomba. La fiscal sostenía un archivo en sus manos. Su señoría, han salido a la luz nuevas pruebas, dijo, pruebas que pueden vincular definitivamente al reverendo Walker con los materiales encontrados en su oficina. La sala del tribunal zumbó con susurros mientras explicaba, el equipo forense digital ha descifrado varios de los archivos en la computadora del reverendo Walker, entre ellos, un cambio de correo electrónico con un tercero que discute el uso de cámaras ocultas en el sótano de la iglesia. Jadeos llenaron la habitación. El abogado defensor se puso de pie de un salto gritando objeciones, pero el juez permitió que se presentaran las pruebas. El fiscal entregó copias de los correos electrónicos al jurado. Sus expresiones cambiaron de conmoción a ira mientras leían los mensajes condenatorios. Un correo electrónico en particular se destacó: la cámara está en su lugar, nadie sospechará nada. El abogado defensor parecía visiblemente tembloroso mientras se apresuraba. Contrarrestó la evidencia, pero sus argumentos eran débiles. Su confianza se resbalaba con cada momento que pasaba. El reverendo Walker se sentó rígido en la mesa de la defensa, su rostro pálido y sus manos temblando. Por primera vez la máscara de calma que había usado durante todo el juicio pareció resquebrajarse. Cuando Dylan salió del juzgado ese día, sintió una mezcla de emociones: alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz, miedo de lo que la reacción podría traer, y enojo porque había tomado tanto tiempo para que la gente viera al reverendo Walker como realmente era. Pero cuando llegaron a su auto, su madre se detuvo de repente, su rostro palideció. Había una nota pegada al parabrisas escrita en letras grandes y enrolladas: deja este caso o te arrepentirás. Dylan miró la nota, su corazón latía con fuerza. La pelea aún no había terminado y las apuestas eran más altas que nunca. La nota amenazante en el parabrisas dejó un frío en el aire que siguió a Dylan y su madre a casa. Ella llamó a la policía de inmediato, su voz firme pero sus manos temblorosas. Mientras relataba el incidente, un oficial llegó poco después tomando la nota como evidencia y prometiendo un aumento de patrullaje alrededor de su casa, pero las promesas se sintieron como un pequeño consuelo para Dylan esa noche. Cada arroyo en la casa, cada sombra de un coche que pasaba aceleraba su corazón. La nota no era solo una advertencia, era un recordatorio de que las personas que defendían al reverendo Walker no se rendirían y estaban dispuestas a llegar a extremos peligrosos para silenciarlo. ¿Por qué no paran de una vez?, Dylan susurró mientras se sentaba en la mesa de la cocina mirando a su madre cerrar las puertas por tercera vez esa noche. Tienen miedo, dijo sentada frente a él. La verdad finalmente los está alcanzando y lo saben. Por eso intentan asustarnos, pero no vamos a dejar que ganen. Dylan asintió, pero sus palabras no hicieron que el nudo en su estómago desapareciera. Al día siguiente, en el tribunal, la tensión era incluso más espesa que antes. La nueva evidencia presentada por la fiscalía había cambiado el rumbo y la defensa estaba claramente luchando. El reverendo Walker se sentó rígido en la mesa de la defensa, su rostro pálido. Su habitual aire de confianza no se veía por ninguna parte cuando el juez llamó a la corte para ordenar. El fiscal se puso de pie. Su señoría dijo que hoy escucharemos a otro testigo que se ha presentado después de las últimas revelaciones. Este testigo proporcionará un testimonio crítico sobre las actividades del reverendo Walker. El abogado defensor objetó de inmediato: su señoría, esto se está convirtiendo en un circo en estos últimos minutos. Los testigos no son examinados y anulados. El juez dijo que proceda con firmeza. El fiscal llamó al testigo, un joven de unos 20 años llamado Ben. Cuando subió al estrado, evitó hacer contacto visual con el reverendo Walker, su apretón de manos ligeramente
Mientras ajustaba el micrófono, por favor diga su nombre para que conste en acta. El fiscal dijo Ben Carter. Él respondió con voz tranquila, Ben, ¿puede decirnos cómo conoce al reverendo Walker? Ben dudó y bajó la mirada hacia abajo. Sus manos eran mi pastor cuando yo era un niño. Dijo finalmente, crecí en una iglesia. El fiscal asintió y dijo, ¿el reverendo Walker alguna vez se comportó de manera inapropiada? Hacia ti. Ben tragó fuerte, su voz temblando mientras respondía. Sí lo hizo. Jadeos ondularon a través de la sala del tribunal. El abogado del reverendo Walker se puso de pie objetando en voz alta, pero el juez le hizo señas para que se callara. El testigo puede continuar. Ben respiró profundamente. Tenía 12 años la primera vez que sucedió, dijo el reverendo Walker. Dijo que quería hablar conmigo sobre mi futuro. Sobre el plan de Dios para mí. Dijo que yo era especial, que Dios me había elegido para algo importante. Dylan apretó los puños, su corazón latía con fuerza. La historia de Ben reflejaba la suya de muchas maneras. Ben, continuó su voz temblando, me tocaría. Dijo que era parte del amor de Dios, que era una forma de mostrar que fui elegido. No entendía que solo era un niño. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración temblorosa de Ben. El fiscal le dio un momento antes de preguntar por qué decidió presentarse ahora. Ben miró a Dylan, sus ojos se llenaron de dolor y determinación por él. Dijo, vi por lo que ha pasado, y no podía quedarme callado más, no quiero que nadie más pase por eso lo que hice. La fiscal asintió con la cabeza en voz baja, gracias Ben, no más preguntas. El abogado defensor se puso de pie para el interrogatorio, su tono fue brusco. Señor Carter, usted esperó más de una década para presentarse. ¿Por qué? Ben lo fulminó con la mirada. Porque tenía miedo. El reverendo Walker me hizo creer que nadie me creería, y tenía razón. Gente como usted todavía estaba tratando de hacerme parecer un mentiroso. La cara del abogado defensor se sonrojó, y rápidamente siguió adelante, pero sus preguntas carecían de la confianza habitual. Las grietas en el caso de la defensa se estaban volviendo imposibles de ignorar. Al final del día, la sala del tribunal se sentía como un desastre al borde de algo grande cuando Dylan y su madre salieron del edificio. Una vez más se encontraron con una mezcla de vítores y abucheos de la multitud, pero esta vez Dylan notó algo diferente. Un grupo de personas se hizo a un lado sosteniendo carteles que decían creemos en los sobrevivientes y justicia para Dylan. Lo saludaron cuando pasó, sus rostros llenos de apoyo y aliento. Ve a su madre, dijo sonriendo por primera vez en días, la gente está empezando a entender. Dylan sintió un destello de esperanza, pero duró poco. Mientras se acercaban su coche les esperaba otra nota escondida bajo el limpiaparabrisas. Esta era más directa, más escalofriante. Estamos viendo, abandona el caso, o si no. La madre de Dylan se la entregó rápidamente a los oficiales que estaban cerca con el rostro tenso por la ira. Esto tiene que parar, dijo con la voz temblorosa, no podemos seguir viviendo así. Uno de los oficiales asintió con tristeza, haremos todo lo que podamos para averiguar quién está detrás de esto. Señora, colgando allí esa noche Dylan no podía dormir. Se sentó en su cama mirando la nota en la cómoda, las palabras grabadas en su mente, estamos viendo, abandona el caso, o si no. Se preguntó qué querían decir con o si no le harían daño a su madre. El pensamiento le revolvió el estómago, pero luego pensó en Ben, Catherine, y las otras víctimas que se habían presentado. Pensó en las personas que aún no habían encontrado el coraje para hablar, que todavía vivían con miedo. Apretó los puños, no podía dar marcha atrás ahora. No. Al día siguiente en el tribunal la fiscalía presentó otra pieza de evidencia, un diario encontrado en la oficina del reverendo Walker. El diario contenía información detallada, notas sobre sus interacciones con los niños de su congregación escritas de su puño y letra. Este diario muestra un patrón calculado de manipulación. El fiscal dijo que el reverendo Walker no solo cometió estos crímenes, los planeó meticulosamente. El abogado defensor intentó argumentar que el diario era inadmisible, pero el juez permitió que se presentara. Las caras del jurado estaban sombrías mientras leían las páginas, el peso de la evidencia presionando a la sala. Pero la revelación más impactante llegó al final del día. El fiscal llamó a un testigo sorpresa, un ex oficial de policía que había investigado quejas sobre el reverendo Walker años antes. El hombre testificó que su investigación había sido cerrada por altos mandos del departamento que afirmaron que no había suficiente evidencia para continuar con el caso. Me dijeron que lo dejara pasar, dijo, que su voz era amarga, pero sabía que algo no estaba bien. Simplemente no tenía el poder para luchar contra ello. La sala del tribunal estalló en jadeos y susurros. Las implicaciones eran claras. El reverendo Walker no solo había estado lastimando a los niños, había sido protegido por personas en el poder. Mientras el tribunal se aplazaba por el día, Dylan sintió una mezcla de ira y reivindicación. La verdad estaba saliendo pieza por pieza y era más grande de lo que jamás había imaginado, pero mientras caminaban hacia su auto el nudo en su estómago regresó. La lucha no había terminado, y sabía que las amenazas solo iban a empeorar. La sala del tribunal se sentía como si estuviera hirviendo, cada nueva revelación avivando la tensión a niveles insoportables. Para entonces estaba claro para todos que el caso contra el reverendo Walker no era solo sobre sus crímenes, se trataba de exponer una red de silencio, miedo y complicidad que le había permitido operar sin control durante años. La mañana comenzó con otra bomba de la fiscalía, el diario encontrado en la
Oficina del reverendo Walker combinado con los correos electrónicos descifrados apuntaban a algo aún más horrible, posiblemente había más víctimas docenas, cuyos nombres fueron mencionados, pero que aún no se habían presentado. Su señoría, dijo el fiscal sosteniendo el diario, esta evidencia es una hoja de ruta del abuso, enumera fechas específicas, horas y notas sobre interacciones con niños, no es solo un relato de lo que hizo el reverendo Walker, es una prueba de cuán cuidadosamente planeó y ocultó sus acciones. El abogado defensor Rose, su voz aguda y desesperada, objeción, la fiscalía está haciendo afirmaciones incendiarias que no se pueden verificar. El juez miró por encima de sus lentes al abogado defensor, anuló la evidencia, el fiscal continuó dirigiéndose directamente al jurado. Este diario no es el trabajo de un hombre inocente, es el trabajo de alguien que rezó por la confianza de su comunidad, sabiendo que estaría protegido por su posición de poder más tarde ese día. La defensa llamó a su testigo final, un obispo retirado que había sido mentor del reverendo Walker al principio de su carrera. El obispo era un hombre mayor con un rostro amable, pero había un aire inconfundible de incomodidad en él cuando subió al estrado. El obispo Monroe, el abogado defensor, comenzó, usted conoce al reverendo Walker desde hace muchos años, ¿puede contar ¿no sobre su carácter? El obispo se aclaró la garganta. Conozco a Ike desde que era un joven seminarista. Dijo que siempre ha sido un siervo dedicado de Dios. Encuentro estas acusaciones difíciles de creer. El abogado defensor insistió. En su tiempo trabajando con el reverendo Walker, ¿observó alguna vez algún comportamiento que sugiriera que era capaz de los crímenes de los que se le acusa? No, dijo el obispo con firmeza. Elijah siempre ha sido un hombre de fe íntegro. El abogado defensor sonrió claramente complacido, pero mientras se preparaba para terminar su interrogatorio, el fiscal se puso de pie para el interrogatorio. El obispo Monroe dijo que su tono era mesurado, pero agudo. Usted dijo que conoce al reverendo Walker desde hace muchos años. ¿Es correcto? Sí, respondió el obispo. ¿Y durante ese tiempo escuchó alguna queja o preocupación sobre su comportamiento? El obispo vaciló. Un destello de inquietud cruzó su rostro. Bueno, escuché rumores, pero nunca se corroboraron. El fiscal se abalanzó sobre los rumores. ¿Qué tipo de rumores? El obispo se movió incómodo en su asiento. Hubo susurros sobre comportamiento inapropiado con niños, pero eran solo eso. Susurros. Nadie presentó una queja formal. ¿Alguna vez investigó estos rumores? Rumores no. El obispo admitió su voz tranquila. No había suficiente evidencia para justificar una investigación. La voz del fiscal se endureció. Así que escuchaste rumores sobre comportamiento inapropiado que involucraba a niños, pero no hiciste nada para verificarlos o abordarlos. ¿Es correcto? El obispo miró sus manos. Sí, dijo de mala gana. Gracias, obispo Monroe. No más preguntas. La sala del tribunal estaba animada cuando el obispo bajó del estrado. Su testimonio había reforzado inadvertidamente el caso de la fiscalía. El reverendo Walker había operado en un entorno donde las preocupaciones se descartaban y los susurros eran ignorados a medida que el día llegaba a su fin. La fiscal hizo sus argumentos finales. Ella habló con convicción. Su voz resonó en la sala del tribunal silenciosa. Este juicio no se trata solo de las acciones de un hombre, se trata de sobre el sistema que le permitió seguir lastimando a niños durante años. Dylan Ben, el hijo de Catherine, y muchos otros confiaron en el reverendo Walker, sus familias confiaron en él, y él traicionó esa confianza de la manera más atroz posible. Se volvió hacia el jurado. Su expresión grave. Su decisión no borrará el dolor que estas víctimas han sufrido, pero puede asegurar que el reverendo Walker rinda cuentas, puede enviar un mensaje de que nadie está por encima de la ley sin importar su posición o poder. Después de que el tribunal levantó la sesión, Dylan y su madre salieron a su auto bajo una fuerte escolta policial. La multitud afuera había alcanzado un punto álgido con los manifestantes gritando y agitando carteles. La mezcla de apoyo y odio era abrumadora. Cuando se acercaron al auto, un hombre en la multitud gritó: «Estás mintiendo, Dios sabe la verdad». Se abalanzó hacia ellos, pero los oficiales rápidamente lo sujetaron. Dylan se estremeció agarrando las manos de su madre mientras se apresuraban al auto adentro. Dylan miró por la ventana mientras se alejaban. El peso del juicio presionándolo, las amenazas, los ataques, los recuerdos dolorosos, todo se sentía como demasiado. ¿Estás bien?, su madre preguntó, su voz suave. Dylan dudó, y luego asintió. Solo quería terminar esa noche. Mientras Dylan estaba en la cama, escuchó un ruido afuera de su ventana. Su corazón se aceleró mientras se sentaba esforzándose por escuchar. Sonaba como pasos en el camino de grava. Mamá, susurró con urgencia corriendo a su habitación. Ya estaba despierta, su teléfono en la mano. Quédate aquí, dijo firmemente agarrando un bate de béisbol de debajo de su cama. Voy a llamar a la policía. El corazón de Dylan latía con fuerza mientras miraba por la ventana. En el tenue resplandor de la calle vio una figura oscura moviéndose cerca del costado de la casa. El sonido de sirenas en la distancia hizo que la figura se congelara. Un momento después salieron corriendo a la oscuridad, desapareciendo en la noche. Cuando llegó la policía buscaron en el área, pero no encontraron señales del intruso. Dylan y su madre se sentaron en la sala de estar conmocionados pero ilesos. Está bien, uno de los oficiales dijo, colocaremos a alguien
Afuera de la casa esta noche estás a salvo, pero mientras Dylan intentaba conciliar el sueño no podía quitarse la sensación de que la pelea no había terminado, que la oscuridad los rodeaba. El reverendo Walker seguía al acecho esperando su oportunidad de atacar de nuevo. El último día del juicio había llegado y el peso de todo lo que Dylan y su familia habían soportado descansaba pesadamente sobre sus hombros. La sala del tribunal estaba repleta, el aire vibraba de anticipación. El jurado daría a conocer su veredicto hoy, y el destino del reverendo Walker y las vidas de las víctimas pendían de un hilo. Dylan se sentó al lado de su madre sosteniendo su mano con fuerza. Los reporteros llenaron la galería, sus bolígrafos preparados, sus cámaras estaban listos para capturar cada momento. El reverendo Walker se sentó en la mesa de la defensa con la cabeza inclinada, su actitud una vez confiada ahora reemplazada por una tensión visible. El juez llamó al orden a la corte, y el jurado presentó a los testigos. Una mujer de mediana edad, con una expresión seria, sostenía un trozo de papel doblado en sus manos. Mientras el jurado llegaba a un veredicto, el juez preguntó: ¿tenemos a su señoría? Las 4 personas respondieron con voz firme. El corazón de Dylan latía con fuerza cuando el papel fue entregado al juez. Miró a su madre, que le dio la mano con firmeza, apretándolo todo por lo que habían luchado, todo el dolor que habían soportado. Llegó a este momento. El juez desdobló el papel y comenzó a leer sobre los cargos de mala conducta sexual, posesión de materiales ilegales y poner en peligro a un menor. Encontramos al acusado, el reverendo Elijah Walker, culpable. Jadeos y murmullos estallaron en la sala del tribunal, seguidos de una ola de vítores de las víctimas y sus partidarios. Dylan sintió que se le cortaba la respiración en el pecho. Una mezcla de alivio y emoción abrumadora lo invadió. Su madre lo abrazó fuerte. Las lágrimas corrían por su rostro. Se acabó, susurró. Finalmente se acabó. El rostro del reverendo Walker estaba ceniciento. Sus manos temblaban cuando los oficiales se acercaron para escoltarlo fuera de la sala del tribunal. Se giró brevemente para mirar a Dylan, pero Dylan no se inmutó. Por primera vez, sintió una sensación de poder, una sensación de justicia fuera del juzgado. La multitud estaba eléctrica. Los partidarios vitorearon coreando el nombre de Dylan y sosteniendo carteles que decían: leer justicia para las víctimas. Los reporteros gritaban preguntas, sus cámaras destellaban como luces estroboscópicas, pero Dylan y su madre pasaron caminando junto a ellos, protegidos por los oficiales. Cuando llegaron a su auto, Ben y Catherine los estaban esperando. Ben le dio a Dylan una pequeña sonrisa, sus ojos llenos de gratitud. Lo hiciste, dijo. Que todos lo hicimos. Catherine abrazó a la madre de Dylan, las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, ella dijo, gracias por ser valiente. Dylan miró al grupo: Ben, Catherine y la pequeña multitud de seguidores que los habían apoyado durante todo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad sintió un rayo de esperanza. La verdad había salido a la luz, y el reverendo Walker ya no podía lastimar a nadie. En las semanas que siguieron, las consecuencias del juicio se extendieron por la comunidad. Más víctimas se presentaron compartiendo sus historias y encontrando consuelo al saber que ya no estaban solos. El reverendo Walker fue sentenciado a una larga pena de prisión, asegurando que nunca más abusaría de su posición de poder. La vida de Dylan lentamente comenzó a volver a un nuevo tipo de normalidad. Las pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana, y las cicatrices de lo que soportó tardarían en sanar, pero él encontró fuerza en la gente que lo rodeaba, en su madre, en Ben y en los sobrevivientes que se habían convertido en una segunda familia. Una tarde soleada, Dylan y su madre se sentaron en el porche y vieron pasar al mundo. Ella lo miró con los ojos llenos de orgullo. «Sabes, Dylan», dijo, «que lo que hiciste fue increíble. Te enfrentaste a él. Ayudaste a tanta gente». Dylan asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Valió la pena», dijo en voz baja, «incluso si fue difícil, valió la pena». Y mientras estaban sentados allí, el calor del sol en sus rostros, Dylan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Se había enfrentado a la oscuridad y había ganado.